Alerta de huracán. Todo el mundo se esconde. La velocidad del viento afuera supera los 120 kilómetros por hora. Parece mucho, pero esta tormenta se mueve a 650 kilómetros por hora. Esperen, ¿existen tales velocidades? Sí, pero para ver una tormenta tan rápida, tendrás que viajar a Júpiter. ¡Que comience el viaje! El planeta es enorme, caben casi 1.300 tierras en este gigante gaseoso. También es increíblemente caliente. Presenta temperaturas que alcanzan los 23.800 grados Celsius en el núcleo. Por desgracia, no es posible aterrizar en la superficie de Júpiter, dado que, al ser un gigante gaseoso, no tiene superficie sólida. Pero puedes adentrarte en su atmósfera. Presta atención a esas gruesas nubes marrones, amarillas, rojas y blancas que pasan a tu lado. Son lo que le dan al planeta un aspecto colorido y rayado. Y si sigues descendiendo hacia el centro, verás que su atmósfera, compuesta principalmente por hidrógeno y helio en estado gaseoso, se vuelve líquida. Esto ocurre debido a la inmensa presión atmosférica. El núcleo del planeta es un objeto misterioso. Los científicos aún no han averiguado si se trata de una bola fundida de líquido espeso o de una roca sólida de 14 a 18 veces más grande que la Tierra. En cualquier caso, explorar Júpiter no es el objetivo principal de tu viaje. No, has venido aquí para ver la Gran Mancha Roja, una enorme tormenta que asola el hemisferio sur del gigante gaseoso. Sus regiones superiores se elevan más de 8 kilómetros por encima de las cimas de las nubes circundantes. La tormenta es 1,3 veces más ancha que nuestro planeta. En 2017, la sonda espacial Juno de la NASA logró recopilar mucha información sobre la Mancha Roja. Al parecer, esta monstruosa tormenta se adentra más de 320 kilómetros en la atmósfera del planeta, entre 30 y 100 veces más profundo que cualquier océano de la Tierra. Pero lo más probable es que estas mediciones sean imprecisas y que las verdaderas raíces de la tormenta lleguen aún más profundo. La Gran Mancha Roja es más fría que el resto de la atmósfera, y ten en cuenta que las temperaturas de Júpiter son de menos 150 grados Celsius en las capas superiores de las nubes. En cambio, cuanto más cerca estés del núcleo, más calor hará. Misteriosamente, las temperaturas más altas jamás registradas en el gigante gaseoso se produjeron en la atmósfera justo encima de la Gran Mancha Roja. Allí se alcanzaron valores de más de 1.300 grados Celsius, una temperatura superior a la de la lava de nuestro planeta. Los astrónomos creen que la turbulencia causada por las tormentas es capaz de producir ondas gravitacionales y sonoras que podrían ser responsables del sobrecalentamiento, pero la tormenta en sí es más caliente en la parte inferior que en la superior. Hemos observado el vórtice en movimiento de Júpiter por más de 150 años. Hace un tiempo los astrónomos predijeron que se volvería cada vez más lento y pequeño, o que incluso desaparecería por completo, pero no fue así. Tras haber analizado todos los datos recibidos y con la ayuda del telescopio espacial Hubble, los investigadores se quedaron perplejos al descubrir que, de hecho, los vientos en los límites exteriores de la tormenta se habían vuelto más rápidos. El cambio en la velocidad del viento no es superior a los 2,5 kilómetros por hora durante un año terrestre. Es un cambio minúsculo, pero, por pequeña que sea la diferencia, sigue representando mucho. La velocidad del viento en los bordes de la tormenta puede alcanzar unos alucinantes 650 kilómetros por hora, más rápido que los tornados de la Tierra. Dicho eso, si te encontraras en el centro de la Gran Mancha Roja, no te impresionaría demasiado. Allí los vientos se mueven mucho más despacio. Los científicos se enfrentaron a muchos retos mientras intentaban comprender el misterio de la Gran Mancha Roja. No está claro qué es lo que alimenta la tormenta. ¿Acaso es la naturaleza del planeta anfitrión? Al ser un gigante gaseoso, Júpiter no tiene un suelo sólido, por lo que no hay fricción, tal vez lo único que podría debilitar la tormenta. Los gases calientes de la atmósfera del planeta están siempre en movimiento. Suben, bajan, se arremolinan. Es igual a la Tierra, donde el aire más frío y el más caliente se mezclan y se funden para formar tormentas circulares gigantescas. Los astrónomos creen que, en el pasado, varias tormentas enormes pudieron haberse fusionado para crear la Gran Mancha Roja y que actualmente sigue existiendo gracias a que atrae gases fríos desde abajo y gases calientes desde arriba constantemente. Además, la tormenta podría estar absorbiendo otros vórtices más pequeños, lo que la vuelve aún más poderosa. Lamentablemente, las densas nubes de Júpiter no permiten a los astrónomos ver lo que ocurre en la atmósfera inferior del planeta. Los científicos llevan décadas especulando sobre lo que podría esconderse bajo la Gran Mancha Roja. ¿Un enorme volcán? Es poco probable. Júpiter está formado principalmente por gases. No tiene una corteza que pueda agrietarse y dejar escapar lava de su interior. Y también hay algunas teorías que explican por qué la tormenta tiene su color característico. Varía del blanquecino y salmón pálido a naranja brillante y rojo ladrillo. Algunos científicos creen que la respuesta se encuentra muy por debajo de la Gran Mancha, más cerca de la superficie del planeta. Una capa incolora de gas podría estar reaccionando a la radiación ultravioleta procedente del Sol. Esto es probablemente lo que le da a la tormenta su color rojo. Pero de momento es solo una teoría. Tu suposición es tan buena como la mía, ¿sabes? Júpiter no es el único planeta que puede presumir una tormenta gigante.
existe otra tan amplia como nuestro planeta haciendo estragos en Saturno. Se llama la Gran Mancha Blanca. ¡Qué ingenioso! Tiene una cola de nubes blancas que rodea todo el planeta y ocurre aproximadamente cada 30 años. Esta tormenta comienza como una mancha, pero luego empieza a estirarse y estirarse. Los astrónomos han descubierto que la Gran Mancha Blanca es en realidad un enorme sistema de tormentas eléctricas. En la parte superior, los relámpagos pueden aparecer más de 10 veces por segundo. Pero el principal misterio de la Gran Mancha Blanca es de dónde obtiene su energía. Algunos científicos creen que podría ser alimentada por el Sol. Otros sostienen que el patrón de nubes de la tormenta solo tiene sentido si existe una fuente interna de calor que pueda alimentar los vientos. En cualquier caso, las tormentas extremas en diferentes planetas del sistema solar no son el único misterio espacial que hace que los astrónomos se rasquen la cabeza. Pasemos a Plutón, el mayor planeta enano conocido del sistema solar, y exploremos su atmósfera. Se eleva muy por encima de la superficie del planeta y tiene más de 20 capas, todas ellas heladas y extremadamente condensadas. Por cierto, nuestra Luna también tiene una especie de atmósfera, se llama exósfera y está formada por helio, neón y argón. Es 10 billones de veces menos densa que la atmósfera terrestre. Mientras viajas por el espacio, ten cuidado con los agujeros negros. Un agujero negro es un lugar donde la gravedad es tan fuerte que ni siquiera la luz puede escapar. Sin embargo, a veces los agujeros negros pueden comportarse como un enorme volcán galáctico y de vez en cuando estallan, como yo. Pero en lugar de escupir lava, producen enormes cantidades de energía. Y este fenómeno deja enormes agujeros en la materia y el gas circundantes. Hace poco, los científicos descubrieron uno de los mayores cráteres del universo. Unos telescopios de radio y rayos X detectaron un agujero negro supermasivo que tuvo un berrinche hace muchos años. Ocurrió en un cúmulo de galaxias ubicado a unos 390 millones de años luz de la Tierra. En el cráter que este acontecimiento dejó, cabría la Vía Láctea 15 veces. Sí, yo tampoco puedo imaginarlo. Y durante tu viaje espacial, piénsalo 2 veces antes de aterrizar en planetas desconocidos. De lo contrario, podrías acabar en un lugar como K2-14-1b. Es un planeta fuera de nuestro sistema solar. A primera vista no es tan diferente a la Tierra. Tiene océanos líquidos que se evaporan, forman nubes, se condensan y regresan a la superficie en forma de lluvia. Pero en lugar de agua, llueven rocas. Y es que la superficie de este exoplaneta está cubierta de mares de lava de decenas de kilómetros de profundidad y sus temperaturas alcanzan los 2700 grados Celsius durante el día, suficiente como para que el magma de los océanos se evapore y ascienda a la atmósfera. Después, los vientos supersónicos que pueden moverse a una velocidad de 1,5 kilómetros por segundo transportan este vapor de roca hacia el lado nocturno del planeta. El magma vaporizado se enfría, se vuelve líquido y cae en forma de lluvia rocosa. No debe ser un gran lugar para vacacionar. Demasiado calor y yo mejor paso. Hola, aficionado al espacio. ¿Conoces bien nuestro sistema solar? Adivina de qué planeta se trata. Es 2 veces más grande que todos los demás planetas juntos. Está cubierto de llamativos remolinos y rayas que en realidad son nubes ventosas de amoníaco frío y agua que flotan en una atmósfera de hidrógeno y helio. ¿Aún no tienes ni idea? Pues mira esto. Es la Gran Mancha Roja, una tormenta gigante más grande que nuestro planeta que lleva cientos de años arremolinándose. Tienes razón, este mundo nublado es Júpiter. Y la pregunta principal es, ¿este planeta es nuestro enemigo o nuestro amigo? La sonda espacial Juno de la NASA está explorando este gigante gaseoso en estos momentos, mientras nos envía toneladas de datos. Júpiter es tan grande que por su ecuador cabrían 11 tierras. Si nuestro planeta tuviera el tamaño de una uva, Júpiter sería una pelota de baloncesto. Este gigante gaseoso es el 5º planeta desde el Sol y orbita a unos 780 millones de kilómetros de distancia. Y aunque para nosotros los terrícolas nuestro mundo azul y verde parece ser el más importante entre todos los demás planetas, vivimos en el mismo sistema que Júpiter. Al fin y al cabo, la masa de este gigante representa el 75% de todos los planetas juntos. Además, es 318 veces más grande que la Tierra. Y todo lo que Júpiter desea, lo consigue. ¿Quiere lanzar objetos a través del sistema solar? No hay problema. Después de todo, no tiene esa inmensa gravedad para nada. Así es como arranca material del cinturón de asteroides e impide que las pobres rocas espaciales formen algo mayor que Ceres, el único planeta enano situado en el sistema solar interior. ¿Júpiter tiene hambre? Se traga cometas y asteroides. ¿Está aburrido? Lanza todo lo que consigue capturar por el sistema solar.
Este gigante gaseoso debe haber causado mucha destrucción a lo largo de su vida, y ya tiene unos 4.500 millones de años. Algunos científicos creen que debemos nuestra existencia y la de nuestro planeta a la gravedad protectora de Júpiter. Puede sonar curioso, pero al tragarse con avidez objetos peligrosos, este planeta aspira el sistema solar. Algunos astrónomos no están de acuerdo con esta teoría. Afirman que Júpiter es un patotero que molesta a los cometas pacíficos enviándolos a cualquier parte. Algunos de los objetos más peligrosos de nuestro sistema solar son los cometas de período largo. Se trata de enormes trozos de hielo y roca procedentes de las profundidades de la nube de Oort, que está situada mucho más allá de Plutón. Algunos de ellos son empujados hacia el interior del sistema solar, donde pasan a toda velocidad junto al Sol. Existe la posibilidad de que la extinción más devastadora de la Tierra haya sido causada por un cometa de período largo. Cuando estos cometas atraviesan el sistema solar, es probable que interactúen con la gravedad de Júpiter. El gigante gaseoso los empuja de un lado a otro, o bien se los come como deliciosas hamburguesas de roca helada. Pero, ¿Júpiter empuja a estos cometas de tal manera que no se estrellen contra la Tierra? ¿También desvía la trayectoria de aquellos cometas que no se dirigían hacia nuestro planeta? Nadie lo sabe. Los astrónomos a veces llaman a Júpiter una estrella fallida. En efecto, contiene mucho helio e hidrógeno, la materia de la que están hechas las estrellas. Pero su masa no es suficiente para iniciar una reacción de fusión en su núcleo. Y así es exactamente como las estrellas producen energía. Fusionan los átomos de hidrógeno bajo una presión y un calor extremos, y como resultado se forma helio. En el proceso también liberan luz y calor. Júpiter solo podría iniciar una reacción nuclear y convertirse en una estrella si tuviera 75 veces su masa actual. Paradójicamente, si Júpiter se hiciera aún más masivo, también se haría más pequeño. Esta masa adicional provocaría que el gigante gaseoso empezara a contraerse por la gravedad. No obstante, los astrónomos están casi seguros de que aunque Júpiter tuviera 4 veces su masa actual, seguiría teniendo el mismo tamaño. Júpiter tiene entre 80 y 95 lunas, pero una de las más conocidas es Europa. Imagina un mundo inmóvil y helado. Es antiguo. Tiene unos 4.500 millones de años. Apenas lo calientan los rayos del Sol y está cubierto por una gruesa capa de hielo. Es más pequeño que nuestra Luna, pero un poco más grande que Plutón. Así es Europa, el sexto satélite de Júpiter y una de las lunas más grandes del sistema solar. ¿Y sabes qué es lo mejor? Que podría albergar vida. Los astrónomos consideran a Europa como uno de los lugares más prometedores del sistema solar para buscar nuevas formas de vida. La razón es que tiene un enorme océano de agua salada con una profundidad de entre 60 y 160 kilómetros, que además está bajo una capa de hielo de entre 15 y 30 kilómetros de espesor. Pero sigue siendo potencialmente habitable. Los astrónomos afirman que unas columnas de agua brotan de las grietas de la capa de hielo y liberan al espacio el contenido del océano lunar. Durante mucho tiempo los científicos han observado las auroras de rayos X de Júpiter. ¿Cuál es su causa? Parece que este misterio de 40 años ha sido resuelto. Las impresionantes auroras de rayos X de Júpiter son provocadas por partículas cargadas eléctricamente llamadas iones que chocan contra la atmósfera del gigante gaseoso. Y aquí está el resultado. Pero los astrónomos no podían entender cómo llegaban esos iones a la atmósfera. Sin embargo, recientemente han observado que los iones surfean el campo magnético de Júpiter hasta llegar a la atmósfera. Estos datos se han recibido gracias a la nave espacial Juno de la NASA y al telescopio XMM Newton de la ESA situados en la órbita de la Tierra. En nuestro planeta, las auroras solo son visibles en un cinturón que rodea los polos magnéticos entre los 65 y los 80 grados de latitud. Más allá de los 80 grados, las auroras desaparecen. Pero las auroras de rayos X de Júpiter son mucho más irregulares. Se mueven hacia los polos del cinturón principal y a veces son diferentes en los polos norte y sur. Los científicos han descubierto que esta pulsación está causada por las fluctuaciones del campo magnético de Júpiter. Cuando el planeta gira, arrastra tras de sí su campo magnético, que golpeado por las partículas del viento solar, se comprime.
Esto calienta las partículas atrapadas en el campo magnético, que comienzan a moverse formando líneas, y así es como se crean las magníficas auroras. Otra característica por la que Júpiter es famoso es su gran mancha roja, una enorme tormenta que se produce en el hemisferio sur. Sus partes superiores se elevan más de 8 kilómetros por encima de las nubes circundantes. La tormenta tiene más del doble del ancho que nuestro planeta, y en sus bordes la velocidad del viento alcanza los 670 kilómetros por hora, más que los tornados de la Tierra. Los gases calientes de la atmósfera de Júpiter están siempre en movimiento. Suben, bajan y se arremolinan, tal como en nuestro planeta. Cuando los gases fríos y calientes se encuentran, forman gigantescas tormentas circulares. Los astrónomos creen que la Gran Mancha Roja se formó cuando se juntaron varias tormentas enormes. En la actualidad, la Mancha Roja sigue en plena actividad. Atrae a los gases fríos desde abajo y a los gases calientes desde arriba. Además, este monstruo tormentoso absorbe otros vórtices más pequeños, lo que aumenta aún más el poder de la Mancha Roja. Varias teorías intentan explicar por qué la tormenta tiene su color característico. Varía del salmón pálido al naranja y un rojo ladrillo. Algunos científicos creen que la respuesta está más cerca de la superficie del planeta. Una capa incolora de hidrosulfuro de amonio podría estar reaccionando con los rayos cósmicos o la radiación ultravioleta procedente del Sol. Esto de alguna manera le da a la mancha su bonito color rojizo. Pero por el momento es solo una teoría. Los astrónomos llevan observando la Gran Mancha Roja desde la década de 1830, pero la tormenta fue avistada por primera vez en 1665 y fue descrita como la mancha permanente. En otras palabras, la tormenta tiene casi 400 años. Lo curioso es que ha ido reduciendo su tamaño desde principios del siglo XXI. En 2019 comenzó a descamarse en los bordes, con pequeños trozos que se desprenden y desaparecen. Si este proceso continúa, en 2040 la Gran Mancha Roja podría volverse circular o simplemente desaparecer. Júpiter tiene 79 lunas conocidas y las 4 más grandes de ellas, que son particularmente interesantes, son los satélites galileanos. Fueron nombrados en honor a Galileo Galilei, los descubrió en el siglo XVII. Tienen algo en común, pero al mismo tiempo son muy diferentes. Europa es la más pequeña de las lunas galileanas, con un diámetro de 3.000 kilómetros. Orbita a Júpiter cada 3,5 días. Las primeras imágenes que obtuvimos de ahí fueron tomadas en la década de 1970. Su superficie se compone principalmente de agua helada. Europa tiene fracturas largas, a menudo de alrededor de 1 kilómetro de ancho, que pueden extenderse por miles de kilómetros a lo largo de su superficie. Probablemente se formaron cuando la corteza se separó por las fuerzas de las mareas en el misterioso océano debajo de la superficie. En 2012, los científicos descubrieron columnas de vapor de agua en erupción cerca de su polo sur, elevándose hasta 200 kilómetros. Estas columnas pueden ayudarnos a descubrir qué hay dentro de Europa sin tener que aterrizar ahí. Los científicos piensan que podría haber un océano magnífico oculto de 15 a 25 kilómetros debajo de la superficie sólida. Este océano podría tener una profundidad de 65 a 160 kilómetros. Aunque tiene solo un cuarto del diámetro de la Tierra, contiene el doble de agua que todos nuestros océanos juntos. Este océano es un entorno potencial para algunas formas de vida. Los científicos creen que toda la corteza de hielo está flotando en este océano. Probablemente haga una rotación completa alrededor de Europa una vez cada 12.000 años. En la imagen que tomó la nave espacial Galileo se pueden ver pequeñas manchas de color marrón oscuro. Tienen 10 kilómetros de ancho y se formaron cuando el material caliente y menos denso llegaba a la superficie, o empujó la corteza o la rompió todo junto. La superficie de Europa se compone de los llamados terrenos del caos. Son zonas rugosas rodeadas de una superficie más lisa. Su ecuador podría estar cubierto de picos de hielo llamados penitentes, que pueden alcanzar hasta 15 metros de altura. También los tenemos en la Tierra, especialmente en áreas secas a gran altura, pero ninguno de ellos es tan grande como los de Europa. Ninguna luna tiene más de 5.000 cráteres grandes con un diámetro de más de 25 kilómetros. La superficie de Europa carece de cráteres de impacto y no parece que tenga más de 50 millones de años. Esto significa que la superficie de Europa está cambiando y reformándose todo el tiempo.
Esta luna es helada y es uno de los objetos espaciales sólidos más lisos de nuestro sistema solar. Por eso es 5 veces más brillante que nuestra luna. Europa está sometida a una constante explosión de radiación procedente de Júpiter. Es tan fuerte que no duraríamos ni un día ahí. Europa está 5 veces más lejos del centro de nuestro sistema solar que la Tierra. Eso significa que apenas recibe calor proveniente del Sol, por lo que puede permanecer congelada, ya que la temperatura promedio es de menos 160 grados centígrados en el Ecuador y alrededor de menos 220 grados centígrados en los polos. Hace aproximadamente 40 años, la nave espacial Voyager 1 se acercó a la luna rocosa Io y descubrió que es un campeón volcánico de nuestro sistema solar. Io es la quinta luna más interna de Júpiter. Tiene 4.500 millones de años, casi la mitad de la edad del propio Júpiter. Es similar en tamaño a nuestra luna e incluso tiene una densidad y cantidad de gravedad similares. Muchas lunas de nuestro sistema solar se componen de silicatos y hielo de agua, pero Io está hecho de hierro y roca de silicato. Podrías ver algunas hermosas auroras en Io. A medida que esta luna gira alrededor de Júpiter, las auroras cambian de brillo todo el tiempo, pero siempre están ahí. Io está relativamente cerca de Júpiter, a casi 420.000 kilómetros por encima de las cimas de sus nubes. Si pudieras venir a Io y echar un vistazo a Júpiter desde ahí, parecería casi 40 veces más grande en el cielo que nuestra luna. Observar las estrellas sería increíble. Io necesita 42,5 horas para orbitar a Júpiter. Nuestra luna necesita casi un mes. En algunos puntos, la protuberancia de las mareas de Io puede llegar hasta los 100 metros. Es similar a lo que tenemos en la Tierra. La gravedad de nuestra luna provoca las mareas oceánicas. Io no tiene océano, pero el suelo mismo se mueve y sube y baja. Es como un ascensor que te lleva al fondo y luego a la parte superior de un edificio de 30 pisos. La gravedad de Júpiter y sus otras grandes lunas afectan a Io, por lo que las mareas de tierra sólida en su superficie son 5 veces más altas que las mareas oceánicas más altas de nuestro planeta. Todo esto hace que Io esté tan caliente por dentro que algunos de los materiales internos se derritan, hiervan e intenten escapar de cualquier forma posible. Finalmente crea un agujero en el suelo, que luego se convierte en un volcán. Io es el cuerpo más activo de nuestro sistema solar cuando se trata de volcanes. Io tiene más de 400 de ellos, 150 en erupción todo el tiempo. Algunos disparan sus columnas de gas caliente a 320 kilómetros al espacio. Sería difícil caminar ahí porque estamos hablando de un mundo bastante intenso de llanuras aluviales de roca líquida, enormes flujos de lava, múltiples lagos de lava y montañas gigantes que colapsan. Ganímedes, la luna más grande del sistema solar que conocemos, también tiene el océano de agua más grande. Es un 26% más grande que Mercurio en cuanto a volumen, pero es menos denso. Esta luna gigante tiene una gruesa corteza de agua helada a 150 kilómetros de profundidad. Puede haber un enorme océano de agua líquida debajo. Se extiende a 100 kilómetros de profundidad, que es aproximadamente 10 veces más profundo que el punto más profundo del océano de la Tierra. La nave espacial Voyager también detectó casquetes polares hechos de agua helada ahí. Ganímedes es mitad roca, mitad agua, que incluye pequeñas cantidades de metales y hielo. Su atmósfera es muy fina y no contiene oxígeno. Lo más probable es que este océano no contenga vida. La Tierra es un gran ejemplo de cómo ciertos microbios y criaturas pueden sobrevivir en las profundidades sin luz solar. Pero el océano de Ganímedes es tan profundo y la presión es tan fuerte que el agua del fondo probablemente se comprimirá de nuevo en el hielo. Ciertas formas de vida en las áreas más profundas de nuestro océano sobreviven gracias a los respiraderos geotérmicos que expulsan minerales. Dado que es probable que haya hielo espeso entre el océano y el núcleo. Este no es el caso de Ganímedes, pero el océano ahí es salado con múltiples capas divididas por láminas heladas. Si hay alguna posibilidad de vida, podría ser en la parte donde el núcleo rocoso está en contacto con la capa de hielo más interna. Debajo de toda esa agua y hielo, Ganímedes es la única luna en todo el sistema solar que tiene un campo magnético. Es posible porque esta luna tenga un núcleo líquido. Ganímedes rodea a Júpiter aproximadamente una vez cada 7 días. Su órbita es excéntrica, en algunos puntos está bastante cerca de Júpiter.
Ganímedes, Io y Europa tienen fuerzas gravitacionales que se afectan entre sí. En el tiempo en que Ganímedes orbita a Júpiter una vez, Europa hace 2 órbitas e Io hace un círculo completo 4 veces. Un tercio de la superficie de Ganímedes contiene grandes regiones oscuras, mientras que los otros 2 tercios son más claros. Las áreas oscuras son más antiguas y contienen más cráteres. Las áreas más claras tienen crestas y surcos largos de unos 700 metros de alto y miles de kilómetros de largo. Calisto, la tercera luna más grande del sistema solar en diámetro, necesita 17 días terrestres para orbitar a Júpiter. Su atmósfera es muy tenue, hay muchos cráteres de impacto, pero su corteza antigua ha sido básicamente la misma durante más de 4.000 millones de años. Cuando un planeta es geológicamente activo como la Tierra, algunas cosas pueden borrar la mayor parte de la evidencia de impactos pasados. Agua, volcanes, movimientos de placas tectónicas, actividad humana y clima. Todo esto cambia la superficie. Calisto no ha experimentado nada de eso. Los científicos creen que esta luna solía ser un mundo oceánico que finalmente se congeló. Fue golpeada por meteoros de vez en cuando, pero principalmente permaneció intacta. Sin embargo, tiene algunos cráteres bastante impresionantes, como Valhalla, el cráter de anillos múltiples más grande de nuestro sistema solar que tiene 4.000 kilómetros de diámetro. Los principales cráteres de Calisto contienen más anillos que los de otros cuerpos celestes. Lo que sea que golpeó la luna fue lo suficientemente grande como para perforar la fina corteza, provocando que el agua se esparciera por la superficie, y debajo de esta fina corteza podría haber un océano salado o hielo blando. La sonda espacial Galileo detectó que el campo magnético de Júpiter no podía penetrar a través de esta luna, probablemente debido a una capa de al menos 10 kilómetros de espesor. Por eso es difícil explorar Calisto. Las lunas como Europa tienen respiraderos que expulsan agua de los océanos subsuperficiales, pero para explorar Calisto y descubrir más sobre su pasado, tendríamos que usar el método de la vieja escuela, excavar a través de la corteza. Si quisiéramos explorar las partes externas de nuestro sistema solar, Calisto sería un gran lugar porque la radiación de Júpiter no lo alcanza, por lo que estaríamos más seguros ahí que en otras lunas internas. Imagina un mundo inmóvil y helado. Es antiguo. Tiene unos 4.500 millones de años. Los rayos del sol apenas lo calientan y está cubierto por una gruesa capa de hielo. Es más pequeño que nuestra luna, pero un poco más grande que Plutón. Se llama Europa. Es el 6º satélite de Júpiter y una de las lunas más grandes del sistema solar. Pero, ¿qué es lo mejor de este lejano lugar? Podría albergar vida. Los astrónomos consideran a Europa uno de los lugares más prometedores de nuestro sistema para buscar nuevas formas de vida. Todo porque esta luna tiene un enorme océano de agua salada con una profundidad de entre 64 a 160 kilómetros. Sí, está oculto bajo una capa de hielo que se calcula que tiene entre 16 y 32 kilómetros de espesor, pero sigue siendo potencialmente habitable. Los astrónomos afirman que montones de agua brotan de las grietas de la capa de hielo y liberan al espacio el contenido del océano lunar. Por supuesto, será difícil que las misiones de búsqueda de vida puedan acceder a un entorno tan profundo. Por el lado bueno, los científicos ya tienen pruebas de que hay piscinas mucho menos profundas que probablemente se encuentran más cerca de la superficie de la Luna. Podrían estar incluso a menos de 1,5 kilómetros bajo el hielo. Esta noticia tiene 2 ventajas. En primer lugar, aumenta las probabilidades de que haya vida en Europa. Y en segundo, si es cierta, puede facilitar que futuras misiones encuentren estas formas de vida, si es que las hay. Curiosamente, el nuevo descubrimiento sobre estas piscinas poco profundas se produjo por pura suerte. El científico que dirige la investigación, Riley Kohlberg, vio accidentalmente una presentación de su colega, un científico planetario. Este mostró una imagen de crestas dobles en la superficie de Europa. Kohlberg recordó que había visto unas similares en la Tierra, pero mientras que estas formaciones son raras en nuestro planeta, son mucho más numerosas en Europa. Los siguientes estudios sugieren que las crestas de la luna de Júpiter podrían ser el resultado de un ciclo específico, similar al de la Tierra. En este ciclo, el agua líquida se congela y luego se descongela en el interior de una capa de hielo, que es un entorno de bastante alta presión. Esto hace que la capa se mueva hacia arriba una y otra vez, creando una estructura de 2 picos. O al menos eso es lo que ocurre en la Tierra.
Si los procesos en Europa son similares, puede probarse la presencia de aguas poco profundas en el satélite. Por supuesto, la temperatura, la presión y la química son muy diferentes en esa luna. Y los científicos aún no saben cómo se comporta el hielo allí. Por eso no pueden entender cómo de profundas o grandes son las bolsas de agua ni cuánto tiempo necesitan para volver a congelarse. Pero lo que está más o menos claro es que es muy probable que estos entornos bajo el hielo de Europa estén protegidos de la dura radiación de Júpiter que azota la superficie del satélite. Lo que, a su vez, aumenta las posibilidades de que exista vida en Europa. Ahora, ¿podemos volver al hecho de que el océano de Europa parece ser salado? Las vetas rojas de la superficie del satélite podrían tener este color debido a su contenido químico. Probablemente sean una mezcla congelada de aguas y sales. Esto es bastante inusual, porque tal composición no coincide con ninguna sustancia conocida aquí, en la Tierra. En cuanto a las manchas amarillas de su superficie, podrían deberse a la presencia de cloruro de sodio. Esta sustancia es conocida como sal de mesa. Los científicos intentaron recrear las condiciones de Europa en un laboratorio. Descubrieron que combinando agua, sal de mesa, temperaturas de congelación y alta presión, podían obtener un nuevo tipo de cristal sólido. Esta sustancia podría existir tanto en el fondo del océano de Europa como en la superficie lunar. Pero aparte de esta información, los investigadores están a oscuras. Con suerte, encontraremos las respuestas a algunas de estas preguntas hacia 2030. Será entonces cuando una misión llamada Europa Clipper, que será lanzada por la NASA, llegará probablemente a Europa. Esta va a realizar varios sobrevuelos cercanos y averiguar si puede existir alguna forma de vida en la Luna. La misión JUICE de la Agencia Espacial Europea también visitará Europa en los próximos años. Pero Europa no es el único lugar del sistema solar que podría albergar o haber albergado vida. En 2003, Mars Express, una nave espacial lanzada por la Agencia Espacial Europea, descubrió metano en la atmósfera de Marte. En nuestro planeta, la mayor parte de este gas en la atmósfera lo producen los seres vivos. Por ejemplo, el ganado al digerir los alimentos. Sin embargo, los científicos creen que el metano se mantuvo estable en la atmósfera marciana durante unos 300 años. Y entonces, en 2006, este gas desapareció casi por completo del planeta rojo. Y ocurrió 600 veces más rápido de lo que preveían los modelos de los investigadores. La pregunta es, ¿qué o quién generó el gas y a dónde fue a parar? Otro misterio marciano son los microbios que pueden estar durmiendo bajo la superficie de Marte. Allí podrían haber estado protegidos de la dura radiación procedente del espacio durante millones de años. Los científicos simularon las condiciones de ese planeta en un laboratorio para comprobar si podía ser cierto. Y se sorprendieron al descubrir que las bacterias podían sobrevivir fácilmente en esas condiciones durante 280 millones de años, lo que significa que si existió vida en Marte, podríamos encontrar la prueba en el subsuelo del planeta perforando el suelo marciano. Ahora mismo no hay agua corriente en Marte, y las células o esporas simplemente se secarían. Además, la temperatura de la superficie es similar a la del hielo seco, por lo que está profundamente congelada. Aún así, podría haber 6 tipos de bacterias y hongos viviendo bajo tierra en el planeta rojo. El más probable de ellos es el apodado Conan la bacteria, debido a su naturaleza resistente. Bueno, supongo que el tiempo lo demostrará. Pero ahora pasemos a Venus. En 2020, los científicos anunciaron que en la atmósfera tóxica venusina había algo que podía significar la existencia de vida. Desgraciadamente, no tenían ninguna prueba, ya que no hubo oportunidad de recoger ningún espécimen de microbios ni de hacer fotos de vida extraterrestre. Pero afirmaban que habían descubierto allí una sustancia química llamada fosfina, y era algo importante. Si no era una sustancia química desconocida la que producía este gas, podría haber algún tipo de vida microbiana implicada en el proceso. La fosfina está compuesta por 3 átomos de hidrógeno y 1 de fósforo. Este gas es tóxico para cualquier forma de vida terrestre que necesite oxígeno, incluidos los seres humanos. En nuestro planeta, la fosfina puede encontrarse en lugares sin oxígeno o con poco oxígeno, como pantanos y marismas. El gas es creado por complejas mezclas de bacterias que viven allí. También puede producirse industrialmente. Ahora que lo pienso, se supone que la fosfina no está del todo en la atmósfera de Venus. Este gas necesita una presión y temperatura precisas y toneladas de hidrógeno para formarse. No sería tan sorprendente encontrarlo en Saturno o Júpiter, famosos gigantes gaseosos. Pero en Venus, totalmente inesperado. Es imposible que la fosfina se produzca de forma natural en este planeta.
pueden crearse pequeñas cantidades durante erupciones volcánicas, tormentas eléctricas, minerales que salen a la superficie o meteoritos que entran en la atmósfera, pero no tanto como los astrónomos creían haber observado. Y eso tenía que hacer sospechar a los científicos. Sin embargo, estaban demasiado contentos con su descubrimiento. Probablemente pensaron que significaba que podía haber vida en Venus, pero incluso si este gas fue creado por algunos organismos misteriosos, sería una gran incógnita cómo sobrevivieron en Venus. En nuestro planeta, algunos microbios pueden prosperar en ambientes con una acidez del 5%, pero no más. En Venus, sin embargo, las nubes están formadas casi en su totalidad por ácido, por lo que contienen más de un 90% de ácido sulfúrico. Además, la atmósfera venusina es 50 veces más seca que la del lugar más seco de nuestro planeta. Y, efectivamente, en 2022, gracias a telescopios mejores y de mayor resolución, se llegó a la conclusión de que no había fosfina en la atmósfera de Venus, o que si la había, era una cantidad muy pequeña. De momento, solo nos queda buscar señales de vida más lejos de la Tierra. Hay arena por todas partes, en tus ojos, tu boca, tu cabello, bajo tu camiseta y en tus zapatos. Casi no puedes pararte, el viento es tan fuerte que te derriba. De pronto una ráfaga especialmente poderosa te envía al suelo. Te arrastras hacia tu puerta trasera, debes esforzarte mucho para abrirla. Una vez dentro te paras y miras hacia afuera. Solo hay nubes y un rugido ensordecedor. Muy bien, hora de pedir ayuda. Todo comenzó un mes atrás. Un día saliste a tu jardín trasero. Era un día de viento hasta que viste un pequeño tornado debajo de tu manzano. Apenas llegaba a tu rodilla y arrastraba hojas y polvo perezosamente. Probaste interrumpirlo metiendo el pie varias veces, pero incluso después de varios intentos, el mini remolino no quiso disolverse. Le restaste importancia y regresaste a casa. Al día siguiente, el tornado seguía ahí. ¿Y acaso había crecido? Lo más interesante era que, en lugar de haberse vuelto más alto, se había vuelto más ancho. En ese momento comenzó a devorar tus flores. Sentiste curiosidad y decidiste rastrear este fenómeno inusual. Lo mediste todos los días y anotaste la información con cuidado en un cuaderno especial. Puede que más adelante escriba un artículo o hasta podría publicar un libro sobre mi tormenta, pensaste. Un día regresaste a casa y tu manzano favorito se había quebrado. No entendías cómo podía haber pasado. La tormenta seguía pareciendo inofensiva y demasiado débil como para haber dañado un árbol tan grande. Pero después de ese accidente comenzaste a preguntarte si no te equivocabas al no pedir ayuda. Bueno, parece que te equivocaste. Apenas un mes después, tu mini tormenta ha duplicado su tamaño original. Ahora ya no es seguro salir. Es como si tu casa estuviera en medio de un tornado de verdad. No puedes ver el cielo más allá de un muro de polvo y escombros. Tu jardín está arruinado, tus árboles destrozados. Los arbustos y las flores fueron arrancados del suelo y enviados en distintas direcciones. Oyes el timbre. El grupo de científicos que llamaste ha venido al rescate. Les muestras el jardín con tu desastre natural personal y disfrutas de tu silencio estupefacto. Tras un par de segundos de sorpresa inicial, saltan a la acción, ignorando los aullidos del viento. Hacen entrar todo tipo de aparatos. Parecen cosas complicadas de usar. Tu cocina se transforma en un laboratorio de investigación y te informan que tu casa será temporalmente utilizada por los científicos. Llevas tus cosas al cuarto más pequeño y miras a los profesionales trabajar. Tu cocina está llena de dispositivos que emiten ruidos y luces parpadeantes. Hay personas con trajes protectores y batas de laboratorio merodeando por doquier. Sorprendentemente no se chocan entre sí, tampoco obstruyen el paso. Tomas tus notas y se las entregas a un hombre mayor de bata blanca. Te agradece como si le hubieras dado el regalo de sus sueños. Los días siguientes pasan en medio de una ráfaga de actividades. La tormenta de tu jardín no para de crecer y los científicos parecen más perturbados cada vez que la ven. Cerca de las 2 a.m., algo te despierta. Parpadeas y te das cuenta de que tu casa está temblando. Tu tornado casero debe haber crecido lo suficiente como para alcanzar tu hogar. A la mañana, varios científicos te llaman y te cuentan una noticia desagradable. Tendrás que mudarte. Efectivamente, la tormenta está creciendo. En poco tiempo borrará tu casa de la faz de la tierra. No hay nada que pueda hacerse. Te quedas boquiabierta frente a las personas que te ordenan irte de tu casa. ¿A dónde irás?
Te dicen que están construyendo un centro de investigación adicional no muy lejos. Es importante poder analizar la tormenta en tiempo real. Ese lugar tiene espacio de sobra y todo lo que puedas necesitar. ¿Por qué no te quedas ahí un tiempo? También sería conveniente para ellos. Tal vez necesitan que respondas las preguntas que podrían aparecer durante el proceso. ¿Aceptas? ¿No tienes otra opción? Los investigadores te ayudan a llevar tus cosas a tu nuevo hogar. Caminas por tu casa mientras te despides de tu mesa de café favorita, tu sofá, tu cómoda cama. Los científicos te dicen que no hay tiempo para mudar las cosas a otro lugar. Al día siguiente despiertas con la noticia de que tu casa ha desaparecido. La tormenta la tragó alrededor de las 4 a.m. A lo largo de las siguientes semanas, el remolino crece y traga 2 casas vecinas, el bosque cercano, varios autos abandonados y una florería cerca. Es tan grande que está acercándose a un lago a varios kilómetros de la ciudad. Las personas son evacuadas. Las autoridades han anunciado el estado de emergencia. Un día te das cuenta de que los científicos están hablando por lo bajo. Parecen aún más preocupados de lo normal. Apartas a uno de ellos e intentas averiguar la verdad. En poco tiempo el científico confiesa todo. Los investigadores tienen evidencia que confirma sus peores sospechas. Según sus estimaciones, la tormenta que comenzó como un pequeño tornado en tu jardín se transformará en otra gran mancha roja. Solo que en la Tierra. Unas nubes escarlatas giran en sentido antihorario a increíbles velocidades. Debajo de ellas puedes ver tonalidades coloridas del planeta más grande del sistema solar, el gigante gaseoso Júpiter. Esas nubes se conocen como la Gran Mancha Roja, una tormenta colosal que se desata en la atmósfera. Si te encontraras en el centro, los vientos serían bastante tranquilos, pero en sus límites pueden alcanzar los 680 km por hora, 2 veces más que los huracanes más rápidos y severos de la Tierra. A lo largo de las décadas, el tamaño de la Gran Mancha Roja ha cambiado. En este momento es 1,3 veces más ancha que nuestro planeta. Sus raíces se hunden hasta 320 kilómetros en la atmósfera del planeta. El ciclón tropical promedio en la Tierra no suele superar los 14 kilómetros desde el fondo hasta la parte superior. Este fenómeno único ha existido tanto tiempo en Júpiter porque el gigante gaseoso no tiene una superficie sólida. Se compone de capas de nubes de vapor, hielo y amoníaco. Debajo de eso podría haber un océano de hidrógeno líquido. Nuestro planeta es sólido y los huracanes desaceleran y se disuelven una vez que bajan lo suficiente como para tocar la superficie. Pero la Gran Mancha Roja no tiene dónde aterrizar, así que sigue desatando su furia. El científico también te cuenta lo más extraño y alarmante de la tormenta en tu jardín. En lugar de haberse debilitado y desaparecido hace varias semanas o de haber mantenido su potencia, está volviéndose más grande y poderosa. Ni siquiera los especialistas más experimentados pueden explicar este fenómeno. Tras días y días de análisis han llegado a la conclusión de que no debería haber aparecido en la Tierra. Va en contra de todas las leyes de la naturaleza. Lo más interesante es que su composición es un poco similar a la Gran Mancha Roja. Estás impresionada, pero aún no entiendes por qué los investigadores se ven tan preocupados. Al parecer, es probable que la ex mini tormenta se vuelva tan grande como la de Júpiter. Pero como la Tierra es mucho más pequeña que esa enorme mancha roja, devorará nuestro planeta. Crecerá y crecerá hasta borrar pueblos y ciudades, bosques y autopistas, y no dejará de hacerse más poderosa. Las personas tendrán que abandonar sus hogares y ser evacuadas a zonas relativamente seguras, hasta que ya no queden zonas seguras. Este proceso llevará años, pero será demasiado pronto como para que las personas se preparen. Hay 2 maneras de lidiar con este problema mundial. Una de ellas es colonizar la Luna u otro planeta, como Marte, pero se trata de un proceso increíblemente largo. La tormenta conquistará todo nuestro planeta antes de que la primera nave espacial abandone la Tierra. Los científicos podrían intentar detener el huracán. Existe una tecnología llamada efecto lentes de sol. Miles de millones de toneladas de gas denso son bombeadas hacia la atmósfera. Este gas absorbe la luz solar y enfría el agua de los océanos, que es el combustible de todo huracán. Pero los científicos no están seguros de que este método funcione con tu tormenta, ya que no se formó sobre el océano, sino en tu jardín.